Y el título de este mensaje es Familias que se aman. Y si usted ya localizó la cita, ahí manténgala, porque también es importante que usted pueda saber que estamos iniciando con una nueva serie. Ahí está apareciendo ahorita en pantalla el nombre de la nueva serie. ¿Lo pueden leer juntos, hermanos? Familias fuertes, amén. Y entonces vamos a buscar que en estas 6 semanas que dura nuestra serie, que nuestras familias sean fortalecidas en Dios, que nuestras familias sean cambiadas y sean transformadas, amén. A ver, diga conmigo, familias fuertes. Amén. ¿Cuántos quieren que sus familias puedan ser fuertes? Amén. Pero ¿saben cómo lo podemos lograr? Únicamente con Dios. Amén. Por eso es que miren, la imagen tiene una roca que está haciendo ese fundamento. Y recuerda que cuando leemos en la Biblia la palabra roca, eso está haciéndonos referencia a Jesús. Jesús es nuestra roca. Y sobre esa roca edificamos nuestra familia. Arriba de la roca está el esposo y está la esposa. Y arriba del esposo y de la esposa están nuestros hijos. Porque así está conformada nuestra familia. Está conformada por papá, mamá e hijos. Amén. Ahora sí vamos a la palabra. Mire, usted está muy atento en esta mañana. Y yo le pido que no pierda esa atención que tiene. Y dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y miren qué tremenda está esta palabra, porque Dios da indicaciones precisas de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, estas palabras las repetirás a tus hijos y te asegurarás de que esta palabra esté ahí en tu casa, esté ahí en tu hogar, y Dios está ahí, mire, una vez tras otra en cada versículo dando indicaciones precisas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en las familias. Dios está interesado en su familia, hermanos, y Dios está interesado en mi familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia no fue una creación o un invento humano, sino que la familia fue creada por Dios. Recuerda ahí cuando leemos en el Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva y entonces los une. Dice que son ellos una sola carne y de ahí comienza, ahí está el origen de las familias. Y después vemos a Dios como Él está interesado en que las familias puedan ser bendecidas. Ese es el deseo del corazón de Dios, que su familia pueda ser bendecida, pueda ser prosperada. Pero ¿sabe qué? A lo mejor usted está trayendo a memoria ahí todo lo que sucede en su casa, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, y usted dice, ¿cómo puede ser posible lo que la hermana me está diciendo si en mi familia solo hay gritos, si en mi familia solo hay pleitos, si en mi familia solo veo o escucho maldiciones? Dice la palabra que el enemigo quiere destruir a las familias. El enemigo quiere destruir a las familias, y eso que usted está tal vez viviendo en su familia o está viendo en alguna otra familia, no proviene de parte de Dios, sino que proviene del enemigo, del adversario. Porque Dios lo que quiere es que nuestras familias puedan ser bendecidas a través del amor. Y Él nos muestra su amor para que nosotros podamos llevar ese amor a casa y poder transmitirlos a cada uno de los miembros de nuestra familia. Y acompáñenme ahí, porque a lo mejor nos hacemos esta pregunta: ¿cómo puedo amar a mi familia? ¿Cómo podemos amar a nuestra familia? Y acompáñenme allí a Juan 4:7 y 8. Y entonces ahí la palabra nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor. Y el punto número 1, y muy importante, y anótelo ahí usted que toma notas, dice que ¿cómo puedo amar a mi familia? Para amar a nuestra familia debemos tener una relación correcta con Dios. Amén. Tenemos que tener, usted y yo tenemos que tener una relación correcta con Dios. Hay muchas personas que no saben expresar el amor a los miembros de su familia. Hay muchos padres que no pueden abrazar a sus hijos. Hay muchos padres que no pueden decirle a sus hijos, qué bien lo estás haciendo, me alegro por ti. No pueden decirle a sus hijos, qué bendición eres tú para mi vida. Hay padres que no pueden mostrar el amor a sus hijos. Y en lugar de mostrar ese amor, tratan de poder llenar ese vacío dando regalos. Quieren suplir la muestra de cariño, la muestra de amor, porque hay una atadura en ellos que les impide el poder expresarlo y lo quieren suplir con cosas materiales. Y entonces empiezan a dar regalos y a dar regalos y piensan que eso a nosotros como hijos nos llena, pero no es así. Ese vacío que se va creando conforme un hijo va creciendo sin el amor del padre, cada vez se va haciendo mayor y se va haciendo mayor, y entonces podemos empezar a ver que hay hijos que tienen una autoestima muy baja y que tienen una falta de seguridad en cada uno de ellos porque en casa nunca nos mostraron el amor. Y entonces queremos ser aprobados por todos. Una persona que no tiene el amor del padre busca la aprobación de los demás para poder conducirse en la vida. Busca la aprobación de los demás para entonces poder escuchar, sí está bien lo que estás haciendo, adelante, o no está bien lo que piensas hacer, detente ahí. Por eso es muy importante que nosotros podamos venir ante Dios y poder sanar todas esas heridas que tenemos para que haya una libertad en cada uno de nosotros, para que haya una libertad de poder expresar el amor tal como es. Dice el pasaje que el que no ha conocido a Dios no conoce el amor porque Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que saber experimentar, poder recibir, poder conocer verdaderamente el amor de Dios para que nuestras familias puedan ser transformadas. El amor de Dios va a transformar a nuestras familias. Amén. Y fíjense que no solamente en el tiempo que vivimos hay familias imperfectas, porque es muy real, ¿verdad? Nuestras familias son imperfectas, cometemos errores, pero no solamente en la actualidad, sino que en la Biblia encontramos también este tipo de familias. Y una familia de la que yo les quiero comentar es la familia de Jacob. ¿Sí conoce a Jacob? Yo espero que sí. Amén. Entonces la Biblia nos muestra que entre los hijos de Jacob había celos, había pleitos. Los hermanos de José lo envidiaban, lo rechazaban y llegaron hasta el punto de irlo a vender como esclavo. Se deshicieron de José y lo que ellos querían era matarlo, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo único que hicieron nada más es poder irlo a vender con los egipcios como esclavos. Y el papá, ¿ustedes creen que el papá no se daba cuenta de los problemas que había en sus hijos? ¿Ustedes creen que el papá no sabía que ahí sus hijos tenían celos, tenían pleitos con José? ¿No? ¿Ustedes creen que no, como papás no nos damos cuenta? ¿Verdad que sí? Y fíjense que la Biblia nos muestra que el papá, que Jacob, no hacía nada. Conocía los problemas, conocía lo que había en su familia, pero él no hacía nada. Sin embargo, José, que era el que discriminaban, que era el que rechazaba, él tenía una relación correcta con Dios. Por eso es que en cada momento de su vida, Dios estaba con él. En cada momento de su vida, Dios estaba ahí con José. Esta relación con Dios provocó que cuando José, ya siendo adulto, y se vuelve a encontrar con sus hermanos, ¿sabe qué hace José? Perdona a sus hermanos. Y acompáñenme ahí a Génesis 50, 19, del 19 al 22. Y dice, y les respondió José,
no temáis. Fíjense aquí, están los hermanos de José frente a él, frente a José, y entonces José les ve la cara de miedo que hay, ¿verdad? Porque nuestro rostro es expresivo y nos damos cuenta cuando una persona viene atemorizada. Y entonces José les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Fíjense, al que lo vendieron, al que lo rechazaron, al que lo maltrataron, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Amén. Fíjese qué hermoso, pero yo quiero que usted pueda darse cuenta de lo que Dios hace en el corazón de las personas cuando nosotros tenemos una relación correcta con Dios. José tuvo la oportunidad de poder cobrar venganza en sus propias manos. Tenía enfrente a sus hermanos, aquellos que le habían hecho la vida imposible, que lo habían lastimado. Pero él, en la relación con Dios, Dios durante todo ese tiempo, si usted recuerda la historia, lo llevaba una tras otra, pero Dios siempre estaba con él. Y en ese tiempo de búsqueda de José, ¿verdad? Que buscaba a Dios, en ese tiempo Dios iba preparando el corazón de José para ver ahora que el mal que le habían hecho sus hermanos no era así, sino que el propósito de Dios había sido ese, para traer algo bueno, para traer ahora una bendición a su familia, porque el pueblo de Israel estaba pasando por una hambre, por una escasez tremenda. Entonces José estaba en Egipto y ahí había comida y había alimento abundante. Y Dios había puesto a José en un puesto muy importante ahí, en una función muy importante dentro de Egipto. Y entonces él dice, bueno, es que este mal no fueron ustedes, sino que Dios usó todo esto para que ahora yo les pueda bendecir, para que ahora yo les pueda mostrar el amor a mi familia. Y algo también, hermanos, que yo puedo ver aquí, es que fíjese, recuerdan que hace ratito yo les decía que Jacob conocía los problemas entre sus hijos, pero no hacía nada. Pero si nos vamos hacia atrás, hacia la familia, su hermano de Jacob, Esaú, recuerdan también que ellos tenían roce, tenían problemas, Esaú con Jacob. Recuerdan que Rebeca había tenido gemelitos, mellizos, entonces ahí, desde que iban a salir, dice, del vientre de la mamá, se peleaban uno con otro porque querían salir. Y entonces Esaú sale primero, le gana a Jacob, y cuando ellos nacen y crecen, ese pleito sigue. Y entonces vemos aquí cómo se están repitiendo los patrones. Los hijos de Jacob estaban repitiendo lo que su papá y su tío habían hecho. Pero fíjense algo. José toma la decisión, y yo creo que cuando tenemos una relación correcta con Dios y conocemos el verdadero amor, no pensamos en nosotros mismos. José no piensa, ahora sí, así los quería tener aquí delante de mí. José no piensa, qué bueno que están pasando por ese problema. Sino que yo creo, hermanos, que José se pone a pensar en sus hijos, porque José tiene esposa y tiene hijos. Y entonces yo creo que José se determina a perdonar y a mostrar ese amor a su familia a pesar de todo, a pesar de la familia imperfecta que tiene, con errores, con todo, porque él piensa en sus hijos. Y así como lo mismo que se repitió en Jacob y Esaú, se estaba repitiendo ahora con José y sus hermanos, seguramente sus hijos lo iban a poder repetir, lo iban a vivir, lo iban a repetir, si él no se decidía a poder usar esa llave que Dios nos da para poder dar libertad de todas esas ataduras generacionales de las que habla la Biblia. Amén.
Entonces, si usted vive en una familia imperfecta, usted tiene que aprender de este ejemplo de José. Tenemos todos que aprender. ¿Sabe qué? No pensemos, cuando el amor de Dios está en nuestra vida, les digo, no pensamos en nosotros, pensamos en nuestros hijos. A lo mejor usted es joven y ni siquiera está casada o casado, pero un día lo va a hacer y va a tener hijos. Y si usted no es feliz con la vida que lleva, créame que eso le va a heredar a sus hijos. Si usted ahorita no experimenta el amor, créame que ese desamor lo va a heredar también a sus hijos. Yo creo que nadie quiere eso, porque si algo es muy cierto, como papás, siempre queremos lo bueno y lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Nadie le desea el mal a ninguno de sus hijos. Entonces, el amor que Dios deposita en nosotros nos lleva a pensar en nuestra familia primero, antes de poder pensar en nosotros, así como lo hace José. Y también el poder tener una relación sana con Dios para poder mostrar el amor a mi familia, me lleva a poder prepararme para lidiar con todos los pleitos en casa. Asegúrate de que tu relación con Dios sea la correcta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque de repente nosotros podemos estar frente a alguna situación en la que fácilmente podemos explotar y podemos decir palabras que más adelante nos vamos a arrepentir. Y seguramente habrá muchos que difícilmente van a venir y pedir perdón. Entonces, por eso es muy importante tener una relación genuina con Dios. Porque cuando tenemos eso, aunque nosotros tengamos ganas de gritar, nosotros nos vamos a poder refrenar y tener dominio propio, porque Dios lo va a hacer en nosotros, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a dar ese dominio propio. Amén. Y aunque nuestras familias sean imperfectas, aunque mi esposo falle, hermanos, yo lo amo. Y aunque yo como esposa falle, cometa errores, él me ama. Y aunque nuestros hijos fallen y se equivocan, nosotros los amamos. Y de la misma manera, tenemos o tienen que hacer ustedes en sus hogares con sus familias. El amor de Dios, llevar ahí el amor de Dios a nuestras familias. Incondicional, porque recuerden que Dios no condiciona su amor. Dios nos ama a todos. Entonces tenemos ahí el ejemplo de Dios para poder llevarlo a cabo. El punto número 2 nos dice que debemos enseñar a la familia a amar a Dios. Enseñar a la familia a amar a Dios es responsabilidad de los padres. A ver, los padres digan amén. Gloria a Dios. Entonces la responsabilidad, dice, es de ustedes y es mía como papás. Y vamos a regresar allá a Deuteronomio 6:7. Y dice así: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces debemos de dedicar tiempo a enseñar a nuestros hijos lo que es amar a Dios, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. La responsabilidad de enseñar a nuestros hijos es nuestra. Qué bueno, ¿verdad? Que nuestros hijos vengan y tomen clases allá con las maestras. Pero ellos están aquí solamente el domingo y la enseñanza es buena. Pero el verdadero amor lo experimentan en casa, la verdadera enseñanza ellos lo experimentan en casa. Tal vez aquí muy fácilmente nuestros hijos se comportan bien. Tal vez aquí usted y yo muy fácilmente nos comportamos bien. Pero el verdadero amor o desamor aparece en la casa, cuando estamos allá con la familia. Amén. Entonces fíjense que algo que le sucedió al pueblo de Israel ahí en Jueces 2:10. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación
También fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Fíjense qué tristeza. Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Saben por qué sucedió eso? Porque los papás se olvidaron de decirle a sus hijos lo que Dios representaba en su vida. Porque los papás se olvidaron, las generaciones, los padres se olvidaron de poder decirle, pon tu confianza, pon tu fe en Dios. Porque los papás se olvidaron de cuán importante era el mandamiento que Dios les había dado, que lo repetirás a tus hijos y lo repetirás a tus hijos, y esto tendrá que estar por señal en tu casa, y lo tendrás que atar en tus manos y en tus ojos, para que no lo pierdas de vista, para que no se te olvide. Y ellos lo olvidaron en algún momento. Seguramente usted y yo tenemos muchas ocupaciones en casa, ¿verdad que sí? Y más ahorita con las tareas de los hijos. Todos los que tenemos hijos chiquitos, ¿verdad? Nos identificamos. Entonces, que eso no sea motivo, que eso no sea la razón por la cual nos estemos olvidando en casa de poder tomar un tiempo para que nuestros hijos sean enseñados por nosotros. Porque ¿sabe qué? Nuestros hijos aprenden más del ejemplo que nosotros les damos. ¿Sí? Si ellos nos ven orar, ellos van a orar. Si ellos nos ven leer la Biblia, ellos van a hacerlo, van a leer la Biblia. Si ellos nos ven que nosotros confiamos en Dios, tenemos fe en Dios, y que si nos enfermamos, lo primero que hacemos es buscar a Dios y oramos y le pedimos a Dios, ellos lo van a aprender. No crea usted que es pérdida de tiempo, no crea que, ya me retrasé en lavar los trastes o en lavar la ropa, solo por estar aquí leyendo la Biblia. No, al contrario, eso es lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestra familia, porque la familia es importante. Amén. La ropa, los trastes, los quehaceres, las ocupaciones, hasta el trabajo, hermano, no tiene la importancia que tiene nuestra familia. Nuestra familia es muy importante y el enemigo se está encargando de destruirla, pero nosotros en esta hora nos vamos a levantar y vamos a hacer guerra contra el enemigo y vamos a poner resistencia contra el enemigo. Amén. Porque nosotros no queremos que nuestras familias sean derribadas por él. Y entonces fíjense que yo no sé si ustedes tienen hijos a la edad los que tienen hijos de la edad que tienen mis hijos, o al menos Mateo, que apenas cumplió 5 años, gracias a Dios. Él se da perfectamente cuenta de todo esto que su papá y yo hacemos en nuestra vida espiritual, él se da cuenta. Y entonces en la semana, mi esposo nos reunía para poder tomar un tiempo de lectura de la palabra y de adorar a Dios, y mi esposo tocaba la guitarra y cantaba, y yo me encargaba de poder leer la palabra. Y cuando mi esposo nos dice, vénganse todos, vamos a leer la Biblia. Entonces Mateo le dice, papá, ¿traigo mi Biblia? ¿Saben qué? Se dan cuenta, él no sabe leer, pero la Biblia que tiene es una Biblia, un libro ilustrado. Sí, en donde vienen todas las historias ilustradas y él las lee o las entiende por los dibujos. Después de que yo leí la parte que nos correspondía en mi Biblia, entonces le dimos lugar a él que nos contara también una historia y que nos pudiera leer una parte de su Biblia. Y él vino y la contó, y entonces después le dijimos a Lucas, a ver Lucas, ahora tú, y también lo hizo. Y entonces cuando Mateo me ve a mí por las mañanas orando, ahí dobladas mis rodillas, que estoy orando, él no me interrumpe porque él ya sabe. Pero ¿saben qué sí hace? Como Rebequita luego anda tras él, buscando que juegue con él, entonces le dice a Rebequita, Kika, vete con mamá a orar. Entonces él se da cuenta perfectamente, nuestros hijos se dan cuenta y aprenden con el ejemplo que nosotros le damos. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Son valiosos, tanto para Dios como para nosotros. Nuestros hijos son valiosos y en casa es donde verdaderamente ellos reciben esa enseñanza. La tarea es mía. Tengo que enseñar a mis hijos a amar a Dios con palabra y con el ejemplo también. Y más con el ejemplo, más con el testimonio. Amén. Ahora
ahora sí que cuando usted no crea que porque su hijo va a la célula, no crea que porque su hijo está aquí el domingo en el culto, con eso es suficiente. Porque a lo mejor su hijo viene porque usted lo trae. A lo mejor su hijo ni quiere venir y está aquí. O ellos vienen o están en célula solamente una hora, un ratito, ¿verdad? Y entonces creemos que porque van a las reuniones de jóvenes, pues eso ya es suficiente. Sí, ahí se les da una enseñanza, pero a lo mejor esa enseñanza es una vez al mes. Y todo el tiempo, ¿qué sucede? Es tiempo perdido para nosotros, como familia, como papás. Es tiempo que estamos desperdiciando, pero el enemigo no lo desperdicia, porque en ese tiempo que usted no está inyectando fe, palabra de Dios a sus hijos, el enemigo está trabajando y les está metiendo muchas cosas malas en su mente y en su corazón. Él no descansa, él no desaprovecha esas oportunidades que se le presentan. Entonces, por eso yo les invito a que nosotros podamos tomar muy en serio esta palabra y podamos ver la magnitud del problema que estamos generando en nuestro hogar si nosotros no tomamos ese estandarte y nos levantamos. Yo le he comentado a mi suegra, cuando hablamos por teléfono, porque solamente así lo hacemos, o por videollamada, yo le he dicho a ella, por llamada, que le agradezco lo que hizo en su hijo, mi esposo, su pastor, Jonathan. Yo le digo, le agradezco lo que hizo en su hijo porque yo tengo un buen esposo y mis hijos tienen un buen padre. Y yo se lo digo de corazón. Así se lo he dicho a ella. Le digo, ¿sabe qué? Le agradezco, reconozco el trabajo que usted hizo en él. Porque yo ahora puedo disfrutar de un buen esposo y mis hijos pueden disfrutar de un buen padre. ¿Y saben qué me dice ella? Ella me dice, no soy yo, dice, sino que Dios me ha dado la sabiduría para poder hacerlo. Porque ¿sabes qué? Dice, he tenido muchas luchas y ustedes conocen la historia que mi suegra se quedó sin su esposo y entonces ella tuvo que sacar adelante a su familia. Entonces dice, no he sido yo, reconozco que eso ha sido la gracia de Dios. Entonces, hermana, usted que no tiene ahí a su esposo, usted que no tiene ahí a una pareja, que no sea pretexto eso. Amén. No hay ningún pretexto. No está usted sola porque Dios está ahí y de Él podemos tomar el mejor ejemplo, de Él podemos tomar la mejor enseñanza. Encarguémonos de que nuestras generaciones puedan ser mejor. Fíjense que José, si ustedes siguen leyendo ahí los siguientes versículos, dice que José vivió con sus hijos hasta la tercera generación. Qué hermoso. José pudo ver hijos, pudo ver nietos, pudo ver tataranietos. Qué hermoso. Y yo creo que José pudo disfrutar de la bendición que él había traído a sus generaciones. Y Dios le permitió eso. Amén. Entonces, qué hermoso sería, hermana, hermano, que lo mismo suceda con nuestros hijos y con nuestra familia. Amén. Y si usted, hijo, que está aquí solo y dice, pero ¿cómo le hago yo si mis papás no quieren venir? Usted tiene que levantarse también como un José ahí en su casa. Usted tiene que decir, yo tomo la decisión, tal vez mi papá no quiere, pero yo tomo la decisión de en este momento poder perdonar, poder sanar, poder restaurar cualquier relación, cualquier patrón que se venga repitiendo de generación en generación, para que mis hijos, no los tengo ahorita, pero los voy a tener más adelante, para que mis hijos puedan tener familias bendecidas. Amén. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. ¿Se da cuenta de lo que leímos? Sí, aquí se está hablando acerca de la fe que hay en Timoteo, pero esa fe Timoteo la trae de generación en generación, la trae de su mamá, la trae de su abuela, no aparecen los papás. Amén. No estoy discriminando a los padres porque son una bendición para el hogar y son la cabeza del hogar.
Y ellos tienen que ser los primeros en sujetarse a Dios para que el hogar y la familia funcionen. Pero si papá no está, no hay pretexto. Como mujeres tomadas de Dios, podemos hacerlo. Así como miren el resultado que tuvo Timoteo. Timoteo mostraba una fe genuina, que no la aprendió en la iglesia, porque no lo dice así la Biblia, sino que lo aprendió en su casa, lo aprendió ahí con su mamá, y su mamá lo aprendió de su abuela, y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Amén. Como les decía, seguramente queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean felices, queremos que nuestros hijos tengan vidas buenas, que sean hombres y mujeres con estudios, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que encargarnos de que ellos puedan tener una relación con Jesús. Amén. Así como usted y yo en algún momento pudimos experimentar ese encuentro con Jesús, ellos tienen que tener ese momento en el que experimenten ese encuentro con Jesús. Y nosotros tenemos que encargarnos como padres de que eso pueda suceder. No obligándolos, ¿verdad? No jalándoles la oreja. No diciéndole, hazlo tú y yo no lo hago. Sino haciéndolo con el ejemplo. Tenemos que hacerlo nosotros con el ejemplo. Porque el día de mañana ellos formarán una familia y esas familias estarán fundadas sobre la roca que es Jesucristo y esto se repetirá de generación en generación. Amén. Ya vamos terminando, si sube el grupo de alabanza. Entonces, fíjense qué importante es para nosotros esta palabra, porque Dios nos muestra su amor como Padre Celestial. Cada uno de nosotros debemos aprender a conocer y a recibir el amor de Dios como Padre. Debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial y que Él se muestre y que Él se revele. ¿Para qué? Para que ahora yo ese amor, estoy llena de ese amor, ahora yo vengo y lo deposito en mis hijos. Y mis hijos lo van a depositar en sus hijos. Y esto se va a ir repitiendo de generación en generación. No permitamos, hermanos, que las maldiciones sean las que se repitan. Cerremos puertas. Tome la llave que va a traer libertad a su familia de todo esto. Cierre puertas espirituales, tome esa decisión y vea la bendición que Dios tiene para sus generaciones.